Los incendios forestales que han concentrado tanto nuestra atención en los últimos días han dejado hasta el momento 600.000 hectáreas de bosque consumida por las llamas. ¿Qué futuro tienen esos terrenos? ¿Se puede reforestar? ¿Cuál es el proceso que viene ahí? Vamos a conversar de eso y del panorama también de los bosques en Chile junto al vocero de Aprobosque, Burkhard Müller-Husin, que está junto a nosotros aquí en Agenda Económica. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, ¿qué se puede hacer con estos terrenos que han sido consumidos por las llamas? Bueno, en primer lugar es bastante importante que se cubran otra vez de una cubierta vegetal para protegerse contra la erosión. Eso es primordial. Y de los 600 hectáreas quemadas, no todas eran bosque, sino también hasta digamos, tierras agrícolas, ganaderas, etcétera. Yo creo que un poco menos de la mitad parece que eran bosques, que como quiera es mucho. Respecto de eso, usted señala que lo primero para poder volver a utilizar este terreno, y nos vamos a centrar entonces en el terreno del bosque, sí, en aquellas 1.000 hectáreas que han sido consumidas, y vamos a dejar en otra oportunidad aquellos terrenos dedicados a lo agrícola, a lo ganadero. Centrados en el bosque, usted señala que hay que esperar que venga una primera capa de vegetación. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse? Más corto de lo que se piensa. Depende, por supuesto, del clima, de la región climática, mientras que más seco, más tiempo tarda, pero la experiencia es que por ejemplo, en la región de Concepción o algo así, se cubre muy rápido con maleza, con arbustos y todo eso. ¿Y de ahí viene el proceso de reforestación? Sí, y yo creo que incluso esta primera conquista por plantas de arbustos y todo eso, hay que aprovechar para después plantar las especies que uno quiere plantar, porque ellos también pueden servir en parte de plantas nutrizas para las sensibles plantas nativas que hay que plantar. ¿Por qué plantas nutrizas? Porque, por ejemplo, el maqui es una especie que se instala rápidamente en cualquier superficie, y el maqui crece muy rápido y muy pronto puede dar sombra o lateral o vertical a las plantaciones que se hacen por abajo, y eso verdaderamente es una ventaja que hay que aprovechar. Quería preguntarle por algo que se ha señalado, especialmente en la quema del bosque, donde las principales especies son los pinos y eucalipto, y muchos han dicho que tal vez esas especies propician más que otras el desplazamiento de los incendios forestales. ¿Eso es así? Mire, la especie de por sí no tiene la culpa y de hecho, bajo ciertas condiciones, cualquier especie forestal se enciende. La inflamabilidad de pino y, por ejemplo, eucalipto no es mucho más alta que de otras especies en esos bosques mediterráneos. Pero la manera como se maneja este pino y este eucalipto, eso sí, digamos, hace más propicia esta cobertura forestal que otras. ¿Por qué? Porque el pino y el eucalipto, sobre todo en manos de las grandes empresas, se cultiva a gran escala. Hay grandes superficies que tienen exactamente la misma edad, que son muy homogéneos en sí, y una vez tomado por las llamas, hay a veces kilómetros de lo mismo que puede encenderse. ¿Pero eso es porque se planta de una determinada manera? Más bien porque el régimen de la propiedad es tal que se prefieren grandes superficies de lo mismo. Por ejemplo, para las grandes empresas tiene mucha importancia la superficie de una sola cosa, de un solo tipo de bosque en una sola edad. ¿Por qué? Porque esto ayuda mucho en la logística del abastecimiento
abastecimiento de las plantas. Para ellos es una gran ventaja económica tener superficies grandes de lo mismo. Y de hecho en Chile no hay ninguna ley que prohíba tales razas hasta 500 hectáreas en un solo paño. Es una cosa que es impresentable en el concierto, digamos, de las legislaciones forestales. Por lo tanto, resta regular, falta regulación. En ese sentido, usted señala que son superficies grandes de lo mismo y que además, es cierto, se puede entrar de forma directa. Mire, la cosa es la siguiente, que estas dos empresas también son certificadas. Voluntariamente se dejaron certificar. Y si la legislación chilena ya no presta ninguna cosa para limitar esas cosas, se tiene que preguntar si quizás la misma, digamos, la misma... ¿La misma empresa? La misma certificación da algún consejo que ellos firmaron. Y esa es la única cosa que voy a leer, que realmente me parece importante esa cuestión. En esta certificación FSC se habla de principios que hay que seguir para la gestión forestal, ¿no es cierto? Y hay un principio 6.8 que dice: los propietarios deberán manejar el paisaje en la unidad de manejo para mantener o restaurar un mosaico variable de especies, tamaños, edades, escalas geográficas y ciclos de regeneración de forma adecuada en función de los valores paisajísticos en la región y para mejorar la resiliencia ambiental y ecológica. Un mosaico de diferentes edades, en lo posible diferentes especies. Eso es lo que frena bastante el avance de cualquier... Y que es distinto, efectivamente, a lo que usted señalaba, ocurre especialmente con estas grandes empresas. Exactamente. En este punto, las empresas están en la deuda todavía de cumplir con la certificación. Pero debe ser harto más rentable poder tener superficies grandes de lo mismo. Mucho más rentable, entonces hay que también tener en claro que esto reduce los ingresos y también aumenta los gastos para el manejo. Pero mire, la tasa de retorno de eucalipto es 18% más, entre 16 y 18%. Es decir, un capital invertido en eso tiene esta tasa de retorno. Entonces es algo muy, muy alto. En Alemania estamos felices que tenemos 2 o 3%, ellos tienen 16 a 18. Entonces, yo creo que verdaderamente ellos tienen que acostumbrarse a la idea de estar contentos con un poco menos de tasa de retorno. Mire, no nos queda tiempo, pero quiero solo terminar con esta pregunta y espero una respuesta en la medida de lo posible breve. ¿Qué tenemos que sacar en limpio de estos episodios? ¿Qué tenemos que aprender de estos episodios que hemos vivido en este verano que ha sido tan desgraciado desde el punto de vista de los incendios forestales? Bueno, es todo un abanico, pero yo me concentro en dos cosas. Primero, la institucionalidad del servicio forestal en Chile tiene que reforzarse, es indispensable. Segundo, que las empresas tienen que aprender no pueden servir otro plato de lo mismo en el futuro, porque algunas cosas son impresentables, según mi juicio. Tercero, que hay que hacer una ley que da subsidios a los medianos y pequeños propietarios de plantar bosques con mucho más porcentaje de latifoliadas que de pino y de eucalipto. Así que esas tres cosas, una ley que fomente
porque en este momento tiene que fomentarse esta reconstrucción, por lo menos para los pequeños y los medianos, y la institucional de la CONAF, que también, ojalá con poca burocracia, van a ir acompañando este proceso. Claro, y eso es uno de los temas que sin duda, cuando al menos empiece el periodo legislativo, uno espera que se pueda dar al menos esa discusión en torno a la institucionalidad específicamente de aquellos que hoy día están combatiendo los incendios que están en la CONAF. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda Económica. Gracias por mi parte.